corazón para mi Chinchecito querido. Vamos, Chinche Perú. Cuchurubunda está nevando, pueblo de Chinche está lloviendo. Una chinchina me está mirando y por borracho ya lo estoy perdiendo. Trangal tulando quito, ay manimi huaganchi, maitano gahuagazu, la panchinche chiquica mapi. Recordando momentos vividos, viene a mi mente el gran colegio Ernesto Díez Canseco. Mis cordiales saludos para los hermanos. Bien, para hacerle un informe sucinto, decirle que esta carretera ya viene pues dándose ya por el espacio de un año, lo cual pues que todavía no llega a su culminación, y además de eso pues no se está llevando a cabo pues dentro del expediente técnico que hayan diseñado pues, para ejecutar esta obra. Eso un poco de la incomodidad dentro al interior de nuestras comunidades beneficiarias. Inclusive vienen utilizando pues para el ripiado material que hayan salido de la mina del Pozo Rico, del proyecto del Pozo Rico, lo cual viene siendo pues regados y utilizados como material ripio, lo cual es contaminante para el medio ambiente. Nosotros estamos viendo la irresponsabilidad, la informalidad de la empresa Consorcio Taquiambra, la que ha venido pues afectando a muchas viviendas. Inclusive pues ha sido demolida la vivienda al inicio del proyecto, inclusive hay una tala indiscriminada de árboles y que no han sido resarcidos los daños que han ocasionado. Entonces lo que se está viendo es de que esta empresa pues un poco informal viene dañando todo lo que es el medio ambiente, viene dañando las propiedades, viene dañando la inversión que han hecho pues los comuneros en sus cercos. También venimos observando nosotros y haciendo nuestras quejas correspondientes de que viene malogrando pues todos los terrenos de cultivo. De esto pues ya implicando lo que es el impacto negativo del medio ambiente, porque no hay una dirección técnica la que tiene que dirigir pues para una buena construcción de una carretera. La que viene pues dirigida solamente de una forma empírica, sin una dirección técnica, no hay un residente, no hay un ingeniero que puede estar haciendo la dirección técnica mediante un topógrafo. Entonces esta es la incomodidad también al interior de nuestra comunidad. Lo que vemos es de que ya han transcurrido un año y no se ha cumplido, según el informe del supervisor, no solamente del 33%, y con un desembolso de 2.600.000 es lo que indican, pero a la verdad pues de que esta carretera pues está todavía pues inconclusa y ya se ha cumplido el plazo. Esto es la incomodidad. Yo quisiera que esto pues tome cartas en el asunto de las autoridades pertinentes. Ya han transcurrido un año y con un avance del 33% y los 66 y tantos de porcentaje que le faltan, no creemos de que van a culminar pues en el transcurso, en el plazo de los 3 meses que ya han dado como un tiempo adicional. A todo esto, ¿qué dirá el señor alcalde provincial, Tomás Espinosa Morales? Mega Inversiones SRL, Salma Ingeniería y Construcciones EIRL, Consorcio Taquiambra, el ingeniero Pedro Samir Guerra Utrilla y demás autoridades ambientales. Hermanos chinchinos, no podemos permitir más abusos en nuestras comunidades. Estemos atentos a lo que viene. Agradezco al Comité Vial Proyecto Construcción Carretera Chinchetingo, Jupaycocha, Chacracocha. Presidente, el señor Víctor Loyola Canchari. Secretario, Cristóbal Chamorro Quispe. Fiscal, Hernán Espinosa Bustillos. A ellos mi agradecimiento por su preocupación, que también es la nuestra. Unidos jamás seremos vencidos. Esperamos el apoyo de todos los chinchinos residentes en todo el Perú y el extranjero. Atentamente, José Barrera Carlos.